Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio devocional bíblico, sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 22, lo que hemos titulado Abstinencia de maldad. Pues antes de iniciar me gustaría, como siempre, invitarlos a que nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos aquí en Nueva Generación para Cristo por Facebook todos los días miércoles, viernes y domingos. Miércoles y viernes a la misma hora, 9:30 de la noche, hora en base de la Ciudad de México, y domingos 8:30 de la noche, hora igual en base de la Ciudad de México. Todos los días miércoles te esperamos aquí con un estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios. Ahorita estamos ya casi, hoy vamos a estudiar el versículo 22 de 1 Tesalonicenses 5 y ya casi estamos terminando el capítulo 5 y por ende la carta de 1 Tesalonicenses para continuar próximamente con 2 de Tesalonicenses. Así que no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones en vivo los días miércoles a las 9:30 de la noche. Los días viernes tocamos temas diversos y especiales que son temas que ustedes nos sugieren y nos comparten a nosotros para poder abordarlos. Así que no te pierdas la transmisión de este viernes. Vamos a hablar sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable, a las 9:30 de la noche. Y todos los domingos a las 8:30 de la noche te esperamos para nuestra reunión de oración. Pues dicho eso, sean bienvenidos todos aquellos que se van conectando. Por ahí vemos al hermano Genaro Maya Vital. Bendiciones, buenas noches. Déjenos por ahí un comentario para poder saludarles igualmente. Sepan que para mí es un gran gusto estar nuevamente aquí con todos ustedes. Y vamos a iniciar. Como siempre, quiero darte un par de recomendaciones. La primera es que puedas tener tu Biblia ya a la mano. En segundo lugar, si puedes tener también una libreta, una pluma, para poder hacer cualquier anotación o comentario que tú creas pertinente, perfecto. Igual invita a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, para que hoy podamos aprovechar en casa a tener un momento juntos con el Señor y estudiar juntos las Escrituras. Y como siempre te agradecería infinitamente si nos ayudas a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, comenzamos. Buenas noches a nuestro hermano Giovanni, que también nos diga por ahí un comentario desde Quito, Ecuador. Bendiciones. Pues muy bien, hagamos una aclaración muy importante. Hoy vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 5:22, lo cual es una epístola paulina, es una carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Pero esto no quiere decir que sean únicas y simplemente las palabras de un hombre. Es la palabra de Dios. Es Dios, por medio del Espíritu Santo, inspirando a su siervo el apóstol Pablo para poder escribir lo que está escrito aquí. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos creer lo que dice 2 Timoteo 3:16, que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios, toda ella ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, no son las palabras nada más de Pablo, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios a través del apóstol Pablo para nosotros. Por lo tanto, toda la Biblia, toda ella, de Génesis a Apocalipsis, es perfecta, de principio a fin. La Biblia es infalible, es inerrante, es fiel, es verdadera, es fidedigna y cristocéntrica, siempre centrada en Cristo. Ahora, entendiendo esto, nosotros también queremos hoy recalcar que creemos en la suficiencia de las Escrituras. Creemos que las Escrituras son suficientes, es lo único que necesitamos, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, pero es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que no necesitamos hoy nada más que la Biblia. Dicho eso, damos paso a la lectura de esta noche. Sean bienvenidos todos ustedes, nos da gusto tenerlos aquí. Y lo que hoy vamos a estudiar es 1 Tesalonicenses 5:22, lo que hemos titulado Abstinencia de maldad. Muy bien, y la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:22, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Absténganse de cualquier forma o de cualquier tipo de maldad. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá. Y una vez más, tenemos esta sección final de 1 Tesalonicenses capítulo 5, que como ya lo hemos estado hablando durante ya varios tiempo atrás, durante varios estudios atrás, ya llevamos creo que más de un mes hablando acerca de que aquí tenemos instrucciones prácticas que Dios nos está dando para nuestras vidas. Son unas exhortaciones prácticas, unas exhortaciones finales que está dando aquí Pablo en 1 Tesalonicenses 5. Son unas instrucciones prácticas para nuestra vida diaria como creyentes. Lo que se
nos está enseñando aquí son esas instrucciones prácticas que tenemos que llevar a cabo, tenemos que llevar a la práctica en nuestra vida diaria y cotidiana como creyentes. Como por ejemplo cuando vimos en el versículo 12 y en el versículo 13 el obedecer a nuestros pastores, el orar por ellos, el tenerlos en alta estima. Después vimos, ¿no?, en el versículo 14 cómo tenemos que de alguna forma soportar a los débiles, animar a los de poco ánimo, amonestar a los ociosos. Después vimos que en el versículo 15 que no debemos de pagar mal por mal, sino que tenemos que aprender a perdonar. Vimos estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, no apagar al espíritu, no menospreciar las profecías. Todo esto lo vimos, examinarlo todo y retener lo bueno. Son como que instrucciones y versículos muy cortos, muy sencillos, pero que nos dejan una gran verdad que tenemos que llevar a la práctica en nuestra vida diaria y cotidiana como creyentes. Y aquí tenemos un versículo más, que prácticamente es el último versículo que tenemos como una instrucción práctica. Ya tenemos versículos 2 y 13 acerca de la autoridad pastoral. Versículo 14 nos trae 3 instrucciones prácticas. Versículo 15 nos enseña a perdonar. Versículo 16 a orar sin cesar, a estar siempre gozosos. Versículo 16 orar sin cesar. Después dar gracias en todo. Versículo 18 no apagar al espíritu, no menospreciar las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Y esta es prácticamente la décima instrucción que se nos está dando, que es la que vamos a analizar hoy, que es absteneos de toda especie de mal. Y una vez más, analizando un poco la estructura gramatical de lo que está escrito aquí, podemos ver que nos está dando un verbo, nos está dando un imperativo, una orden, que es la palabra absténganse, absteneos, absténganse. Eso es lo que nos está diciendo, ustedes deben abstenerse. ¿De qué? De toda especie de mal. Esa es la segunda parte de nuestro versículo. Y hoy vamos a ver a qué nos referimos con esto. Cuando usualmente hablamos de abstinencia, nos referimos usualmente, al menos hoy en día, en el siglo XXI, nos referimos a un estado de alcoholismo o de una persona que está tomando o no está tomando. Y cuando hablamos de abstinencia, estamos hablando de una persona que se está privando de consumir alcohol. Hoy en día hablamos acerca de eso, ¿verdad? Usamos mucho esa palabra en ese sentido. No es que esa persona se está absteniendo de tomar alcohol. No es que esa persona se está absteniendo de consumir esto. Y de alguna forma hasta solemos hacer bromas a veces o escuchar bromas cuando una persona que acostumbra a tomar y alcoholizarse y está en un lugar donde hay alcohol, pero esa persona no quiere tomar, decimos, ya tiene el síndrome de abstinencia, o sea, ya está enojado, ya está que no se aguanta, porque tiene ganas de consumir una sustancia ilícita, tiene ganas de consumir esa sustancia dañina, pero no quiere hacerlo por cualquier razón, y entonces ya está en síndrome de abstinencia, ¿no? Solemos usar en ese sentido la palabra abstinencia cuando la relacionamos con alcohol, con alcoholismo, con consumir sustancias ilícitas, por ejemplo. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra es básicamente ese mismo sentido. Abstenerse. Es como negarse, es como no querer consumir, no querer tomar, no querer agarrar, abstenerse. O sea, como si yo te pudiera ofrecer, a lo mejor tú estás en una dieta, vamos a suponerlo, que tú eres una persona con diabetes y entonces tú tienes que cuidar tu dieta porque últimamente has tenido la glucosa muy alta y entonces yo te quiero ofrecer un chocolate o un pastel que claramente es algo muy dulce y entonces tú te abstienes y dices, no gracias, no quiero. Te estás absteniendo de un deseo, te estás absteniendo de un antojo, te estás absteniendo de algo que es delicioso para ti, pero que sabes que te va a generar a ti un daño, y como te va a generar a ti un daño, y para beneficio personal, dices, no quiero, te abstienes. De esa misma forma es lo que nos está enseñando aquí la Escritura, que tú y yo tenemos como creyentes que abstenernos de toda especie de mal. Es algo que es delicioso, el pecado, no vamos a mentir en este momento, el pecado es algo que es delicioso, que es placentero, que produce alegría. Nos estamos absteniendo de algo que es rico, de un antojo que quizás podemos tener. A lo mejor tienes antojo, qué sé yo, vamos a poner un ejemplo exagerado, pero puede pasar, de adulterar, ¿no? De
cometer adulterio. Tienes ese antojo, sabes que te va a producir placer, te va a producir alegría, pero tú tienes que abstenerte de toda especie de mal. Así como una persona con diabetes que tiene su glucosa alta y que no tiene que consumir nada dulce y le están ofreciendo un delicioso pastel de chocolate y es algo que es rico, es algo que es atractivo, es algo que es delicioso, es algo que sabe fenomenal, pero esa persona se abstiene porque sabe que ese pastel le va a hacer daño y le va a producir un efecto malo en su organismo y mejor se abstiene por cuidar su bienestar personal. De esa misma forma nosotros tenemos que aprender, mis amados hermanos, a abstenernos de toda especie de mal, a tener esa abstinencia de maldad, esa abstinencia del pecado, porque el pecado, si bien es atractivo, es tentador, es delicioso, es placentero al momento de realizarlo, tú y yo tenemos que ver el pecado y abstenernos de pecar, abstenernos de esa maldad, abstenernos del pecado. Absteneos de toda especie de mal, de toda forma de maldad. Absténganse. Tenemos que abstenernos, hermanos. Y no es sencillo y no es fácil. Por supuesto que no es sencillo, por supuesto que no es fácil, porque como seres humanos somos carnales y la carne está en nosotros. Y hermanos, cada día se libra esa lucha contra la carne y el espíritu. Y por un lado nuestra carne y nuestras concupiscencias, todo nuestro cuerpo está gritando que pequemos, está gritando que cometamos pecado contra Dios, pero también tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestras vidas, que somos templo del Espíritu Santo, y todo el tiempo se está liberando esa lucha entre el espíritu y la carne. Y nosotros tenemos que abstenernos de toda especie de mal. Tenemos que abstenernos de toda especie de maldad. Esa es la clave que nos está enseñando aquí primeramente la Escritura en 1 Tesalonicenses 5:22, que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Ser sobrios, ¿no? Dice la Escritura. Igual usamos esa palabra de sobriedad cuando hablamos acerca de alcoholismo, pero la Escritura siempre nos dice ser sobrios. O sea, mantén la cordura, mantente alerta. Absténganse de toda especie de mal. Absténganse de toda especie de mal. Es lo que la palabra de Dios nos está enseñando acá. Por ejemplo, recordaba, ahorita que exponíamos este versículo, recordaba una historia en la Escritura que nos puede ejemplificar bastante bien lo que hoy quiero compartirles, que es básicamente la historia de Daniel y sus amigos. Tú recordarás que en los tiempos del profeta Jeremías hay gran maldad en Israel. Jeremías exhorta al pueblo, Jeremías exhorta al rey, Jeremías está exhortando a que se arrepientan, pero al final el pueblo no se arrepiente, llega a Babilonia, sitia Jerusalén, destruye Jerusalén y se lleva prácticamente a todo el pueblo de Israel cautivo a Babilonia. En este momento es llevado también a Babilonia Daniel y sus amigos, los cuales eran de alguna forma parte de la nobleza, y entonces a estos jóvenes los llevan al castillo del rey para poder servirle, para poder estar dentro de sus consejeros y todo eso, ¿no? El punto es de que como judíos, Daniel y sus amigos tenían prohibido comer carne y tenían prohibido comer ciertos alimentos. Sabemos que hoy en día eso ya no aplica para nosotros, pero en ese tiempo, tanto para Daniel y para sus amigos, por supuesto que aplicaba, y era una ley y un mandato que ellos tenían, que no podían comer de esa carne inmunda y también sacrificada a los ídolos que el rey disfrutaba cada día en sus banquetes. Entonces llega un momento en el que Daniel y sus amigos llegan a Babilonia y ellos se abstienen de comer la comida del rey. Ellos dicen: nosotros no vamos a comer lo que el rey nos está ofreciendo. Para ellos era pecado en ese tiempo y ellos se abstuvieron de ese alimento. A pesar de que sabían de que esa decisión podía costarles la vida, ellos se abstuvieron. Daniel y sus amigos estaban en Babilonia, llegaron a Babilonia, pero Babilonia no entró a sus corazones. Ellos vivían en Babilonia, pero Babilonia no entró a sus corazones. Entonces, amados, tú y yo vivimos en un mundo rodeado de pecado y de maldad.
Pero no podemos dejar que el mundo, sus deleites y placeres entren en nuestras vidas. Tenemos que abstenernos de toda especie de maldad. Tenemos que abstenernos de todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos que abstenernos de todo ese pecado que nos rodea, que si bien, como ya lo hemos hablado, es algo atractivo, es algo deleitoso, es algo que se ve a los ojos placentero y que además de todo produce placer, tenemos que abstenernos. Tenemos que decir no. Eso es lo que hoy estamos enseñando aquí. Que la Escritura nos está diciendo, absténganse de toda forma de maldad. Porque como creyentes, el pecado ya no gobierna en nuestras vidas. El pecado ya no gobierna en nosotros. Ya no es el pecado el que rige nuestra forma de vivir. Antes de conocer a Cristo, de ser regenerados, de ser salvados por Él, vivíamos prácticamente a día en el pecado. Vivíamos prácticamente todos los días gozando y disfrutando de lo que este mundo nos ofrecía. Hoy en día tú y yo vemos el pecado y lo vemos como algo abominable. Pero antes esas eran nuestras vidas. Robar era nuestra vida, mentir era nuestra vida, adulterar era nuestra vida, la lujuria era nuestra vida, la inmoralidad, el enojo, la ira, las groserías, la maledicencia, todo eso era nuestra vida. Lo que ahora como creyentes nosotros vemos abominable delante de los ojos de Dios, delante de la ley de Dios, y también nosotros hemos entendido que es una perversión, era nuestra vida diaria antes. Pero cuando Cristo nos salvó, el pecado ya no gobierna en nosotros. Pero déjame decirte algo, que nunca pienses que el pecado ya no existe en ti. Por supuesto que sigue existiendo el pecado en ti. El pecado sigue adentro de ti. Nuestra naturaleza caída, depravada y pecaminosa no fue eliminada al 100%. ¿Dios nos regeneró? Claro que sí. ¿Dios nos dio nueva vida? Por supuesto. ¿Dios nos dio un nuevo nacimiento? Así es. ¿Dios nos otorgó una nueva naturaleza? Claro que sí. Pero nuestra naturaleza caída, depravada y pecaminosa sigue aquí presente. Y todos los días, dice Gálatas 5, los deseos del Espíritu se contraponen a los deseos de la carne y luchan. Y tú y yo tenemos que abstenernos de toda especie de mal, porque nosotros sigue estando ese anhelo, ese deseo por complacer nuestros deseos carnales y pecaminosos, nuestras concupiscencias. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Santiago? Dice Santiago capítulo 1, permítanme leerlo. Ahorita recordaba ese texto, me lo sé de memoria más o menos, pero no quiero leerlo mal. Fijémonos lo que dice Santiago. Aquí está. Muy bien. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, mis hermanos, ese es el punto. Que tú y yo vivimos en un mundo rodeados de maldad, rodeados de pecado, rodeados de tentaciones, y déjame decirte algo, que tú y yo, como creyentes, luchamos contra tres enemigos. Luchamos contra el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, el cual es mentiroso y tentador. Luchamos contra el diablo. ¿Y qué nos enseña la Escritura acerca del diablo? Dice: sed sobrios, velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos de ser sobrios. No podemos andar jugueteando con el pecado, coqueteando con el pecado, queriendo disfrutar del pecado mientras estamos con Dios. No, tenemos que ser sobrios, no podemos ser ligeros. Mejor ser exagerados, si tú lo quieres ver así. Mejor exagerar en cuestión a ser radicales de alejarnos del pecado, de abstenernos del pecado, que ver qué tan cerca podemos estar del límite. Como por ejemplo, imaginemos que tú vives al lado de una carretera muy transitada, que todo el tiempo hay carros circulando y circulando a toda velocidad.
Tú no vas a permitir, como buen padre, que tus hijos jueguen cerca de la carretera. Tú se los vas a prohibir. Pero al mismo tiempo de que tú se los vas a prohibir, no, tú recordarás que en las carreteras hay vallas a los lados para que los carros no se salgan de la ruta. Pero tú no vas a permitir, no solo que sus hijos no jueguen cerca de la carretera, sino que además tú no vas a dejar que tus hijos jueguen lo más pegados al límite que puedan de la carretera. Porque en algún momento, al estar tan cerca del límite, ese niño va a caer, va a tropezar, va a pasar lo que sea y va a caer a la carretera. No podemos jugar cerca de los límites. Es mejor estar lejos del límite que querer estar lo más cerca posible a ver si caemos o no. Entonces tenemos que ser sobrios, tenemos que velar, estar alertas, vigilantes, orar, estar con el Señor para poder resistir al diablo, para poder soportar la tentación. Eso nos dice la Biblia de alguna forma muy breve acerca del diablo. Pero también peleamos contra este mundo. Contra lo que este mundo nos ofrece, contra lo que en este mundo hay, contra las tentaciones que cada día vemos, hermanos. Personalmente yo se los puedo decir, digo, cada uno de nosotros tenemos tentaciones diversas y diferentes, pero yo todos los días voy a la universidad, voy a la escuela, o prácticamente yo voy de una forma literal a estudiar, a ir a clases, ¿no? A ir con un profesor, con un doctor que me va a impartir una materia. Pero el simple hecho de ir a clases involucra estar rodeado de un ambiente malvado, de un ambiente mundano, de un ambiente pecaminoso y ver a un mundo entero inmoral a tu alrededor, y todo eso involucra tentaciones y deleites y placeres que el mundo mismo te está ofreciendo, aunque sea en un salón de clases. Entonces, mis hermanos, vivimos contra él en este mundo, pero tenemos que luchar cada día con este mundo. Y eso tiene mucha relación con nuestro tercer y último enemigo, que en mi opinión es el peor de todos, que somos nosotros mismos. Nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestras concupiscencias, que todo el día están queriendo hacer lo que queremos hacer. Y que quede claro, no todos somos tentados de la misma forma. No a todos nos atraen los mismos pecados y no a todos nos atrae el mismo tipo de maldad. A lo mejor tú puedes pensar en emborracharte o en consumir alcohol así demasiado con tus amigos. Y a lo mejor tú dices, eso no me atrae ni siquiera. Pero a lo mejor muchas otras cosas sí te atraen. Y entonces tú tienes que aprender, como dice Pablo, a tener cuidado de ti mismo y a abstenernos de toda especie de mal. Porque una vez más, si te pusiéramos un ejemplo, voy a poner un ejemplo personal. Antes, cuando estaba como en la secundaria, cuando era un poco más joven, estaba en ese periodo, o sea, ahorita ya no, digo, ya tengo 20 años, pero antes estaba en la adolescencia, ¿no? Y ustedes saben, sin que sean médicos o estén estudiando medicina, que en la adolescencia hay muchos cambios, físicos, hormonales, fisiológicos, de mucho tipo, ¿no? El punto es de que yo en mi adolescencia solía tender a tener granitos, ¿no? Barros, como les decimos coloquialmente en México. ¿Qué es lo que pasa, mi amado hermano? Que yo, un servidor, soy adicto al chocolate. Me encanta el chocolate y todo lo que tenga chocolate para mí es lo mejor que hay, de verdad. Si como crepas es con Nutella, con chocolate. Si como un waffle es con Nutella, es con chocolate. Si tengo que elegir un pastel, escojo un pastel de chocolate. Si tengo que escoger unas galletas, escojo galletas de chocolate. Si tengo que elegir entre una paleta y un chocolate, escojo un chocolate. Literal, amo el chocolate, me encanta el chocolate, es delicioso. Es placentero, me produce tanta alegría el comerme un chocolate, el metérmelo a la boca, el saborearlo, es rico, es delicioso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando estaba en la adolescencia, como mi piel tendía a tener granitos, barritos en la piel, pues el chocolate, hermanos, es un alimento grasoso, y cuando yo comía mucho chocolate, era peor el estado de mi cara, me salían muchos más granos de lo normal. Entonces, ¿qué tenía yo que hacer? Una de dos. O comía los chocolates que quería porque me importaba más el disfrutar, el deleitarme, el tener ese placer de comer una de mis cosas dulces favoritas. O dos, abstenerme de no comer chocolates para cuidar mi cara. Ese es el punto que te estoy mencionando.
Es como si tú en ese momento me hubieras ofrecido a mí un chocolate y es atractivo, es delicioso, se ve tan jugoso, tan deleitoso y tan solo imaginarlo hace que babee mi boca y imaginarme su sabor hace que anhele comérmelo porque es placentero, es rico, me produce deleite el poder comer un chocolate, pero yo digo, no puedo, porque me va a hacer daño, porque me va a hacer mal, porque me va a dañar mi cara, no puedo y me abstengo. Así tenemos que hacerlo tú y yo con el pecado. El pecado se ve delicioso, se ve placentero y a lo mejor estás pensando en qué pasaría si cometes el pecado y a lo mejor dirías, sería fenomenal. Pero tienes que abstenerte y decir, no quiero. Porque Dios siempre está con nosotros, hermanos. Y a lo mejor nadie te está viendo, pero Dios siempre está ahí y Él es santo. Y su palabra dice que el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente y lo podemos contristar. Abstente de toda especie de mal. Abstente. Abstente, mi hermano. Abstente. Y mis hermanos, esto va desde dos puntos diferentes. Uno, ya para terminar, que tú mismo no te pongas en una situación difícil. Por ejemplo, si tú sabes que eres tentado hacia cierto tipo de cosas, pues no te pongas tú solo en ese estado, ¿no? O no te pongas tú mismo en ese lugar. ¿Sí me doy a entender? Por ejemplo, si tú tienes una tentación, vamos a poner este ejemplo, a la pornografía, tú mismo no te pongas a navegar en internet con un carácter de ociosidad, o sea, no vas a buscar nada, simplemente estás viendo qué encuentras en internet. Si tú sabes que tienes esa debilidad, entonces no te pongas en esa situación, ¿sí me entiendes? Y en segundo lugar, a veces pasan cosas, hermanos, que nosotros no las propiciamos, no las planeamos, no las teníamos calculadas, y en ese momento tú tienes dos opciones: o ves el pecado y te sientes seducido hacia él y lo contemplas, o dos, te abstienes. Porque hay veces en que, aunque tú no lo propicies, la tentación te llega en un segundo. Y ahí tú tienes dos opciones. O te seduce o te abstienes. Entonces, hermanos, abstengámonos siempre de toda especie de mal. Y finalizamos con una frase de Lutero, una frase que me resulta graciosa, pero que es bastante cierta. Me resulta graciosa por cómo está expresada la frase. Dice Lutero: pensé que el viejo hombre había muerto en el bautismo, había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar y ahora tengo que matarlo todos los días. Y es cierto, hermanos. Porque usualmente pensamos que el viejo hombre, que el viejo Pepe o el viejo, ponle tu nombre, el viejo hombre ya murió, ya no existe, ya no voy a sentirme atraído a lo que antes era atraído. Pero no es verdad. Sigue ahí. Sabía nadar. Y aunque tú ya estés bautizado, esa persona vieja sigue ahí adentro. Y ahora tenemos que matarlo todos los días. Todos los días. Así que abstengámonos de toda especie de mal, mis hermanos. Y esto es imposible sin la gracia y la ayuda de Cristo. Así que aprovechemos los medios de gracia que Dios nos da, su palabra y la oración. Que el Señor les bendiga mucho, mis amados hermanos. Eso ha sido todo por esta noche. Primero Dios, dentro de 8 días, vamos a estudiar 1 Tesalonicenses 5:23, que de hecho nos da la clave, mis hermanos, para poder entender todas estas instrucciones prácticas, que son 10 en total que ya vimos. Instrucción práctica número 1, versículos 12 y 13, 14 es la otra, 15 otra, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Son 10 instrucciones prácticas las que tenemos acá. Vamos a entender con el versículo 23 quién es la clave para poder hacer esto. Vamos a verlo quizás junto con el versículo 24, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Nos daremos cuenta de que todas estas 10 instrucciones es prácticamente imposible que tú y yo las llevemos a cabo por nuestra propia cuenta, porque nosotros somos los pámpanos, Cristo es la vid, y separados de Él nada podemos hacer, porque Él es fiel.
aquel que nos llama, y Él también lo hará. Es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer. Y ya lo veremos el próximo miércoles, así que no faltes, te esperamos a las 9:30 de la noche, y mientras tanto te esperamos para nuestra próxima transmisión en vivo que tendremos este viernes. Vamos a hablar acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado imperdonable. Así que los esperamos este próximo viernes a las 9:30 de la noche. Saludos y bendiciones a todos ustedes que nos acompañaron en esta ocasión. Qué gusto poder verlos nuevamente por este medio. Y como siempre, terminamos al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.